Abordaremos a continuación el tema 3 de esta primera unidad de aprendizaje referida al estudio del mercado. Así, analizaremos en primer lugar la demanda, luego la oferta. A continuación, haremos lo mismo con los precios y con el sistema de comercialización. Es decir, habrá un estudio referido a la comercialización del producto, sus canales de distribución y sus estrategias para posicionar el producto, sea bien o servicio, que emane del proyecto. Entonces, abordaremos un primer concepto, el concepto de mercado. Y decimos que mercado es el área en el cual convergen las fuerzas de oferta y demanda para establecer un precio único. Se delimita geográficamente, por lo que los estudios de mercado se refieren a una parte del territorio, a una región, a un municipio, etc. Entonces, el mercado, por ejemplo, de un producto estará referido siempre a una localidad. Un proyecto se enfocará así a brindar sus servicios a un mercado determinado. Dadas las circunstancias actuales, dado el mundo competitivo y globalizado, ahora hablamos de mercados virtuales para referirnos a aquellos mercados que se forman a través de la red. Ahí también concurren oferentes y demandantes para generar un precio único a través de la interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda, ¿no? El tema siguiente o el concepto siguiente a tratar está referido a las estructuras del mercado que se encuentran en la realidad. Entonces decimos que hay mercados de competencia perfecta. Estos mercados de competencia perfecta se caracterizan por ser mercados de una gran concurrencia de oferentes, de empresas que ofrecen un bien, y una gran concurrencia de compradores o demandantes del bien. La interacción de este gran número de oferentes, de este gran número de empresarios ofreciendo un bien, y de este gran número, del otro lado, de un gran número de demandantes del bien, la interacción de estas fuerzas determinan un precio único para el bien, ¿no? Entonces, este tipo de mercados son mercados de competencia perfecta. Los mercados monopólicos son mercados donde existen un solo oferente del bien. Acá hay que distinguir entre monopolios naturales, que son aquellos donde por la naturaleza del servicio, el agua, por ejemplo, no es posible que haya más de una empresa operando este servicio, brindando este servicio. El servicio de agua es un ejemplo clarísimo de esto. Los mercados de competencia monopólica son mercados en los que existen muy pocas empresas ofreciendo el bien o servicio. En el caso del mercado peruano, de nuestra realidad nacional, estamos hablando de el mercado de las telecomunicaciones, donde la competencia monopólica, ¿no?, se da entre Claro, Movistar y Telmex, ¿no? Ahí hay tres empresas que actúan en ese mercado que tiene altas barreras de entrada, altas barreras de inversión, que no permite la concurrencia de mayor competencia. Y los oligopolios son aquellos mercados donde hay unas cuantas, acá sí hay más de dos, más de tres, pero son pocas relativamente con el tamaño del mercado que estamos tratando, ¿no? Para los efectos de la formulación de proyectos de inversión, tenemos que formular un estudio de mercado. Un estudio de mercado que nos permite entender qué cosa es demanda, cuál es la demanda para el proyecto, cuál es el mercado convencional, cuál es el sistema de comercialización
que tienen los productos que son materia de nuestro interés. Entonces, es importante definir qué es el estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado es la estimación de la cuantía de bienes o servicios provenientes del proyecto a los que la comunidad desea comprar a un determinado bien. Representa en síntesis la demanda que tienen los bienes que provienen de nuestro proyecto y se especifica siempre por periodo de tiempo convencional, ¿no? Entonces, para definir un estudio de mercado debemos definir la distribución geográfica de los distribuidores, la cuantía de la demanda, la localización de la empresa. El estudio de mercado comprende además el estudio, decíamos, de la comercialización, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del estudio de mercado? La recopilación de antecedentes, la elaboración de esos antecedentes y las proyecciones que debemos hacer de los antecedentes que hemos recogido y hemos analizado, ¿no? Así se generan series estadísticas y los usos específicos del bien o servicio, los precios y costos actuales en el mercado, el tipo de idiosincrasia de los consumidores o usuarios. Es decir, necesitamos estudiar el comportamiento del consumidor para explicarlo, para describirlo y para predecir su comportamiento en relación a la oferta que vamos a hacer de nuestros bienes, ¿no? ¿Qué bien? Acá es pertinente preguntarse si el bien es de consumo final, si nuestro bien es de consumo intermedio o es un bien de capital. Dependiendo de la naturaleza de este bien, tendremos, ¿no?, cierto tipo de perfil de consumidores. Los consumidores de bienes de consumo final se caracterizan por su distribución en tramos de ingreso, es decir, la variable de ingreso per cápita, sus ingresos familiares son importantes cuando se trata de bienes de consumo. La metodología para la recopilación de los antecedentes son investigación y análisis preliminar, planteamiento de la investigación final, diseño estadístico o muestreo y recolección de datos, ¿no? Con todos estos antecedentes, nosotros estaremos en condiciones de proyectar, de prospectar la conducta del consumidor, de prospectar la conducta del mercado objetivo, es decir, del mercado que nosotros, como empresarios, como promotores del proyecto, pensamos que debemos atender. Para esto es necesario un análisis exhaustivo de la demanda, pasada, actual y futuro. Debemos asimismo analizar la competencia. Debemos, como decíamos, analizar la comercialización, analizar las redes y canales de distribución. Debemos analizar el mercado proveedor, cuántos proveedores existen en el mercado, cuántos clientes existen en el mercado, cuál es la intensidad de la rivalidad entre las empresas que operan en el mercado, cuáles son las barreras de entrada, cuáles son las barreras de salida, qué nuevos productos constituyen amenaza a la posición o a la demanda de nuestros productos, ¿no? Esto es importante. Entonces, resumiendo, el análisis del mercado es el análisis de la oferta, el análisis de la demanda, el análisis de los precios históricos y presentes, el análisis de los distintos canales de distribución. Todo esto para generar los antecedentes del caso que necesitamos para tomar la decisión de asignar recursos de todo tipo, recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos, bienes de capital, ¿no? Necesitamos entonces tener a disposición este tipo
de información para tomar la mejor alternativa posible, ¿no? Entonces, en el análisis de demanda debemos describir el bien o servicio, qué atributos tiene en relación a las necesidades que debemos o nos orientamos a satisfacer. Asimismo, en este acápite debemos analizar el entorno, es decir, el entorno tanto interno como externo. En el entorno externo estaremos abordando temas como las variables macroeconómicas, a cuánto va a crecer nuestra economía. Estamos en un ciclo de expansión, en una fase del ciclo de expansión, estamos en crisis. Estas variables son sumamente importantes para definir las posibilidades de sostenibilidad del proyecto. Debemos asimismo definir la demanda pasada y presente. Debemos definir las variables que afectan la demanda. Debemos decidir las variables que afectan la oferta. La descripción del bien o servicio, acá tenemos que definir, como decía, el bien, sus atributos. Debemos definir la zona de influencia de nuestro mercado. Debemos definir qué tipo de bien es. Un bien normal, un bien superior, un bien llamado inferior. Son normales aquellos que reaccionan de manera inversa al comportamiento del precio, es decir, aquellos bienes que ante una subida del precio el consumidor opta por bajar su demanda. La mayoría de bienes de primera necesidad, arroz, leche, reaccionan de esa manera, ¿no? Hay bienes, sin embargo, que reaccionan de manera contraria. Son los bienes llamados superiores o de lujo. Estos bienes reaccionan ante una subida de precio, su consumo se incrementa, ¿no? Estos bienes son los llamados bienes Giffen, bienes de lujo. Hay bienes llamados inferiores, cuyo comportamiento es indiferente al comportamiento del precio. Es decir, si sube el precio o baja el precio, el consumo que se tiene de este bien es el mismo. Caso típico de este tipo de bien es la sal, ¿no? Nadie consume más sal porque baja el precio. A nadie se le ocurriría poner un poco más de sal a un ceviche porque el precio de la sal ha bajado, ¿no es cierto? Entonces eso tiene una racionalidad. El análisis del entorno es el análisis del marco económico, el análisis del marco social, cultural, el análisis del marco tecnológico, el análisis del marco institucional y político. En esto último tenemos que decir que si estamos frente a una época electoral, por ejemplo, habrán productos y comportamientos propios del consumidor, muy propios de esa etapa de la actividad política. Cuando hablamos de cambios tecnológicos, decimos, por ejemplo, cómo es que ahora el estudiante se orienta a tener una laptop a efectos de facilitar sus actividades estudiantiles. Cuando hablamos del marco sociocultural, estamos abordando temas como la conflictividad social, la forma en que la sociedad percibe el momento social y cultural. El análisis macroeconómico pasa por estudiar las variables de la economía, tales como la inflación, la tasa de devaluación, las expectativas de crecimiento, el consumo interno, el nivel de inversión, la tasa de referencia del Banco Central, para definir el costo del crédito, que se llama tasa de interés. Variable está muy relacionada con el costo financiero y con las decisiones de inversión por parte de los entes privados. Entre las variables que afectan la demanda en el entorno sociocultural están
la preocupación por el medio ambiente, el cambio en el rol de la mujer, el valor del tiempo. Las familias con menos hijos los tienen más mimados, los esposos tienen mayor edad, hay mayor tiempo, se usa más la tarjeta de crédito, etcétera. Entre las variables que afectan la demanda en el entorno legal está las tendencias a la desregulación, los acuerdos de libre comercio, la disminución de aranceles, las leyes laborales, la firma de tratados de libre comercio. Entre otras, son variables que afectan desde el punto de vista legal a la demanda. Las variables que afectan la demanda en el entorno económico, habíamos dicho, son el crecimiento del ingreso, el poder adquisitivo, la competencia internacional, el Mercosur, los productos orientales, la explosión de redes de distribución, el acceso de crédito al consumo. Las variables de naturaleza tecnológica que afectan la demanda son la rápida obsolescencia de los bienes o productos, los bienes del mundo tecnológico de la computación son un claro ejemplo de cómo los periodos de obsolescencia son cada vez más cortos, ¿no? La dificultad en la protección de innovaciones, es decir, las sociedades, sobre todo las orientales, han sido capaces de copiar, ¿no?, las innovaciones provenientes de las actividades de investigación y desarrollo de las sociedades más adelantadas como sociedades japonesas, la sociedad de Estados Unidos. El Internet, las telecomunicaciones son sectores en los que se aprecia un rápido y veloz cambio tecnológico, ¿no? Y estos afectan la demanda. Entre las variables que afectan el entorno empresarial tenemos la concentración de las empresas, los costos, los precios, la rentabilidad, la segmentación, la diversificación, el poder de las marcas, la generación de grandes distribuidoras, de grandes proveedores, la capacidad financiera cada vez mayor de las empresas peruanas, la capacidad de gestión, la investigación y desarrollo, el esfuerzo de promoción. Entonces, hasta este punto tenemos que evaluar cómo se ha comportado la demanda en el pasado, cuál ha sido su comportamiento, para sacar lecciones que nos sirvan al momento de decidir, ¿no?, la asignación de recursos, de fondos para la implementación del proyecto, ¿no? Así tenemos que determinar el consumo histórico actual, la demanda insatisfecha o parcialmente satisfecha. Variables que afectan la demanda desde el consumidor. Los segmentos, las clases sociales, los segmentos de población tienen conductas homogéneas entre sí, las cuales deben ser percibidas por el formulador del proyecto a efectos de ver ahí una oportunidad de negocios, plantear ahí la generación y la implementación de un proyecto. Las necesidades y la forma como se satisfacen estas necesidades es un punto crucial para el formulador de proyecto. Los usos que tienen el bien y los potenciales usos que podría darse a este bien es otra de las variables que afecta la demanda. Los niveles de satisfacción que generan los atributos de los bienes o servicios que son materia de estudio es otra de las variables. ¿Cuán leal es el público que tenemos? ¿Cuánta lealtad expresa el público hacia nuestros bienes? Es otra de las variables que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, la variable precio, que si no es única, es una de las más relevantes
para decidir la cuantía de demanda orientada a nuestro proyecto. Luego de determinar la demanda pasada, su comportamiento, tenemos que abordar la demanda futura, ¿no? Y para esto nos valemos de los métodos clásicos del estudio de mercado, de los métodos subjetivos, de los métodos de pronósticos causales, de los métodos de serie del tiempo, del análisis de elasticidad, los métodos cuantitativos, ¿no? Uno de los métodos del estudio de mercado es segmentar el mercado, que no es más que subdividir a la totalidad del mercado, agrupar este conjunto de individuos en grupos homogéneos bajo criterios geográficos, demográficos, etcétera, criterios que los vamos a ver más adelante. De esta manera vamos a definir un mercado potencial. Un mercado potencial es el conjunto de individuos que tienen la necesidad. Luego de eso pasamos a definir el mercado disponible. El mercado disponible está conformado por el conjunto de individuos que tienen la necesidad y que además tienen la intención de comprarle a la unidad productora de bienes, en este caso a nuestro proyecto. Y el mercado objetivo es el porcentaje de este mercado disponible que nosotros nos proponemos abastecer, brindarles nuestros bienes y servicios y hacerlos y fidelizarlos y hacerlos un mercado cautivo. Es el interés supremo de este mercado, ¿no? Entonces, que debe quedar claro que el mercado potencial es el conjunto de consumidores que podrían necesitar el bien o servicio que es materia del proyecto. El mercado potencial se define luego de haber segmentado, luego de haber definido una porción de la totalidad del mercado en base a características comunes, transversales, ¿no?, a los habitantes o al grupo de individuos del cual se trate. El mercado disponible es una parte del mercado potencial y está formado por el conjunto de consumidores que tienen, además de la necesidad, la intención de comprar el bien y servicio que ofrece el proyecto. Este proyecto es definido a través del resultado de la encuesta. El mercado objetivo, como decíamos y lo reafirmamos, es una parte del mercado disponible que se fija como meta a ser alcanzada por el proyecto. Es decir, es la parte que va a ser atendida, para lo cual se basa en criterios definidos por los inversionistas o por los promotores del proyecto. Entonces, el segmento del mercado es el universo de clientes potenciales para su producto. Consiste en subdividir el mercado en grupos homogéneos. Es además pertinente definir el perfil del cliente a través de criterios como su ubicación geográfica, sus datos demográficos, la información económica, características socioculturales y psicológicas. ¿Sí? Todo esto es el estudio de la demanda. Ahora pasaremos a abordar el estudio de la oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de productores están decididos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. Necesitamos la descripción del mercado de oferta. ¿De qué tipo de mercado estamos hablando? Asimismo, tenemos que auscultar cómo se ha comportado esta oferta en el pasado, ¿no? Cómo se está comportando en el presente, las variables que afectan esta oferta y hacer un esfuerzo de prospección para tratar de proyectar el comportamiento de la oferta futura. Para tales propósitos, para describir el mercado, para estudiar el mercado de la oferta, debemos estudiar su estructura del mercado, las técnicas de producción, si los bienes o servicios materia del estudio se producen bajo las modalidades artesanales, se producen con tecnología intermedia o se producen con tecnología de punta. Asimismo, es pertinente estimar el tamaño de la empresa, si estas empresas son grandes empresas, son pequeñas empresas, son medianas empresas,
¿Son microempresas o son empresas familiares? Cada una de estas unidades de producción tienen un comportamiento propio, ¿no?, el cual debemos discernir para arribar a mejores decisiones. Asimismo, tenemos que estudiar la ubicación geográfica y la distribución geográfica de estas unidades de producción, ¿no? Al igual que la demanda, tenemos que estudiar la demanda presente y pasada. Debemos identificar a la competencia, debemos identificar las estrategias de los competidores, debemos determinar los objetivos de la competencia, debemos establecer sus fuerzas y debilidades, debemos establecer los patrones de reacción de la competencia frente a la implementación de estrategias por parte de los promotores y de los directores del proyecto, ¿no? ¿Qué otras variables afectan la oferta? La oferta se ve afectada por el precio de los productos, por el precio de los insumos, por el precio de los productos sustitutos, por el comportamiento de las tecnologías, por la capacidad instalada en la economía, por la capacidad financiera. En síntesis, debemos analizar el sector y analizar las fuerzas que concurren para definir el comportamiento, describirlo, explicarlo y predecirlo. Esa es la intención, ¿no? En el mercado competidor es necesario definir los precios que se cobran, las condiciones de crédito a las cuales se ofrece el producto, la intensidad de la publicidad, los presupuestos, la frecuencia, los medios de comunicación empleada, los diferentes tamaños y envases, presentaciones en síntesis con las cuales se ofrece el producto, ¿no? Los niveles de promoción, los regalos, la frecuencia con que se hacen promociones, ¿no? Es necesario describir el mercado de la competencia, describir su comportamiento presente y futuro. Hasta acá hemos abordado el estudio de la oferta, la demanda, y sobre los precios necesitamos auscultar su comportamiento, su evolución histórica, el nivel de precios actual y el nivel de precios proyectados. Asimismo, debemos establecer un análisis exhaustivo de los canales de comercialización, así como de las estrategias de marketing que implementan las empresas a efectos de hacerle frente con estrategias empresariales razonables. Esto, en síntesis y de manera somera, es la unidad o el tema 4 de la presente unidad de aprendizaje. Yo les agradezco su atención, alumnos, y espero su mejor esfuerzo para que sean competitivos en un mundo global que exige mayores niveles de capacitación y de competencia. Muchísimas gracias.